Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la sustentabilidad en la construcción. Entonces, lo primero que vamos a estar tratando va a ser el impacto operativo de los edificios. Ya hablamos durante la clase pasada que existía un impacto incorporado, que a lo largo de todo el ciclo de vida se refería justamente a esa primera parte de la fabricación de los materiales, extracción de las materias primas, el procesamiento y la construcción del edificio como tal, y que puede ser muy grande ese impacto. Ahorita vamos a empezar hablando de que también durante la etapa operativa, mientras se está utilizando el edificio, pues va a haber cierto impacto. Y también ese impacto se va a hacer más grande, va a tomar más preponderancia entre más larga sea la vida útil del edificio. Es decir, si tiene muy poca vida útil un edificio, como en zonas como en Nueva York, donde hay muy alto desarrollo urbano, donde cada 20 años tiran un edificio de 10 pisos para hacer uno de 20, pues entonces el mayor porcentaje del impacto va a estar en la parte incorporada, pero a lo mejor si usamos el edificio como en un centro histórico, que pueden ser más de 100, 200 años, eh, pues entonces tendríamos un impacto que duraría, sería mucho mayor el impacto operativo. Y principalmente va a referirse al uso de los servicios dentro del edificio, al uso de la energía eléctrica para la iluminación, para la climatización de espacio, energía térmica, por ejemplo, para agua caliente sanitaria, para cocinas y también, por ejemplo, el uso de agua eh, en la instalación hidrosanitaria. Entonces, todo lo que estudiamos en la primera parte del curso con respecto a las estrategias bioclimáticas está hecho para disminuir y atacar este impacto operativo, es decir, utilizar iluminación natural y disminuimos el uso de energía. Eh, Utilizar estrategias bioclimáticas, cambiar la envolvente térmica, la orientación del edificio y con eso vamos a reducir las cargas térmicas y la necesidad de control térmico mecánico y también bajamos el uso de energía. Y la ventaja de estas estrategias bioclimáticas es que con hacer un par de cambios en el propio diseño del edificio, hacer dos, tres clics en AutoCAD o en Revit, vamos a poder tener una gran influencia en ese impacto que va a tener el edificio durante 50, 100 años. También es importante contemplar que puede darse el problema que esa acción que hagamos desde el inicio del edificio tenga cierto impacto incorporado y hay que ver que el ahorro en el impacto operativo sea mayor que ese impacto incorporado, que puede no suceder, como ya vimos el ejemplo de el aislamiento térmico de poliestireno extruido, donde pues sí nos genera grandes ahorros en impacto operativo, pero genera un gran impacto incorporado y ese impacto incorporado resulta ser mayor que el impacto operativo. Entonces no estamos ganando realmente nada y al contrario, estamos perdiendo. Eh, no, en esta clase nos centramos específicamente porque hay otras como ingeniería del más sustentable del agua en edificios, donde ven justamente cómo usar equipos ahorradores, cómo diseñar las redes hidrosanitarias y la idea es que el drenaje tendría que ir separado en tres. Tendrías que tener una red de drenaje gris, red de drenaje negro y drenaje pluvial. Y estos tres drenajes no tendrían que conectarse y a la acometida, ¿no? El pluvial se puede reutilizar casi sin tratamiento, el gris requiere poco tratamiento, es fácil de utilizarlo, y a lo mejor el negro, pues no siempre vamos a tener la posibilidad de tratarlo in situ, y a lo mejor ese sí lo mandamos a la red de drenaje, pero en grandes edificios, en centros comerciales, corporativos, pues sí puede ponerse una planta de tratamiento dentro del propio edificio. Y bueno, también en el riego habrá que tener cuidado de las áreas verdes, escoger vegetación xerófita y escoger las horas adecuadas, tener riego por goteo y que sea más eficiente. En cuanto a residuos, pues es importante que el propio edificio tenga una zona destinada al manejo de residuos, donde haya una separación desde la fuente de los elementos reciclables y podemos compostar in situ la materia orgánica y utilizarla in situ en las áreas verdes que tenemos. Y vamos a reducir el uso de residuos y reducimos, más bien vamos a reducir la generación de residuos si eliminamos el uso de elementos de, o sea, si dejamos de comprar elementos de un solo uso, como puede ser plástico de un solo uso, ¿no? Vasos de un solo uso, platos, cubiertos, etcétera. Pero también hay otros elementos, como pueden ser bolsas de papel, que también acaban siendo de un solo uso y acaban generando residuos. Em, Dijimos también que un edificio saludable va a ser un edificio sustentable. Entonces, que hay un fuerte problema
con respecto a los compuestos orgánicos volátiles en los acabados de plástico que utilizamos mucho en los materiales de la construcción y en todo el mobiliario, y eso puede generar problemas de salud. Y también la parte de las sustancias de limpieza también pueden generar problemas de mantenimiento, reducir la vida útil de los materiales y generar vapores que pueden ser tóxicos. Entonces también hay que cuidar con esa parte en el impacto operativo y hay que planear muy bien los materiales que escojamos para que tengan facilidad de mantenimiento, que sea económico y que justamente eso nos permita ir alargando su vida útil. Y que cuando acabe su vida útil puedan retirarse fácilmente y puedan mandarse a rellenos sanitarios o mucho mejor poder compostarse si fuera algo orgánico como madera o poder reciclarse o poder reutilizarse. Entonces, hay otras partes importantes que no hemos visto con tanto detalle en esta clase. Lo que hablé de los compuestos orgánicos volátiles tiene que ver con esa calidad del aire interior. Dijimos ya que hay otras certificaciones como WELL que van a hablar acerca de la salud humana y que es importante eso también en los edificios sustentables. Y sobre todo la forma arquitectónica y el uso de los espacios puede ayudar a aumentar o reducir el estrés. Y mucho de esto va con el confort térmico, confort acústico, confort lumínico, confort psicológico. Entonces también todo eso habría que considerarlo en ese impacto operativo. Pero hay un problema con este impacto operativo y es que tiene una gran incertidumbre en la duración. Y dijimos que qué porcentaje aporta del total del impacto, pues tiene que ver con esa duración. Pero, por ejemplo, no es lo mismo tener un carro y usarlo 5 años que utilizarlo 10 años. Y por ejemplo, en Estados Unidos sí es un poco de promedio de 5 años de uso de carro y en Europa es de 10 años. Porque ese impacto incorporado de fabricar el auto, que sería el mismo en Estados Unidos y en Europa, muy parecido, se diluiría o habría que dividirlo en 5 años o en la cantidad de kilo por kilómetro durante 5 años o por kilómetro recorrido durante 10 años. Entonces el impacto por kilómetro recorrido acaba siendo mucho menor en el caso de Europa, donde se utilizan por 10 años. Entonces, por eso tenemos que calcular esa parte del impacto eh, por ocupante, por unidad de tiempo, y aunque el impacto operativo es continuo durante el tiempo, es decir, entre más tiempo lo utilice, ese impacto por ocupante no va a bajar, pero lo que sí se va a diluir va a ser esta parte incorporada. Que eso es importante en los autos eléctricos. Muchos de los autos eléctricos unos se quejan o hay la idea de que como el litio es extremadamente contaminante, pues son más contaminantes que el auto convencional, ¿no? Pero en realidad un auto eléctrico tiene unos 20 kilos, una batería de una media tonelada y tiene unos 20 kilos de litio. Mientras que un auto de combustión interna gasta pues como unas 5 o 10 toneladas de gasolina a lo largo de su vida. Utilizas 10 toneladas de gasolina, corresponden a unas 20 toneladas de petróleo. Entonces, 20 kilos de litio, que sí tiene un impacto importante, pero también extraer 20 toneladas de petróleo, pues es algo bastante, que afecta bastante, ¿no? Entonces, justamente si uno estudia ese impacto de la cuna hasta la puerta de los dos automóviles, sí es mayor el impacto del automóvil eléctrico. Pero como el automóvil eléctrico no va a estar quemando combustibles fósiles en toda su parte operativa, a lo largo de toda la vida útil acaba siendo menor el impacto del automóvil eléctrico. Incluso si uno obtiene esa electricidad a partir de un país que utilice un 50% de plantas de carbono, un 40% como México, ¿no? Porque resulta que los motores de combustión interna son extremadamente ineficientes, tanto más que son incluso más ineficientes que una central termoeléctrica. Es decir, un motor tiene una eficiencia como de un 15-20%, mientras una central termoeléctrica tiene como de un 30-40%. Entonces es más eficiente quemar carbón en una planta eléctrica que quemar gasolina en un automóvil. Y por eso acaba siendo, incluso aunque utilicemos esa energía eléctrica, acaba siendo o teniendo un menor impacto en un automóvil eléctrico. Entonces lo mismo va a pasar con los edificios. Y aunque un edificio yo lo diseñe para que tenga una vida útil de 50 a 100 años, yo no sé realmente si va a tener esa vida útil.
Yo no sé, yo puedo diseñar un edificio para que sea una casa, por ejemplo, y resulta que en 50 años esos edificios, esas casas que están en la Roma, ahora se utilizan como oficinas o se utilizan como restaurantes, y entonces el impacto operativo es totalmente diferente, ¿no? O yo no podría haber supuesto que le iban a poner aire acondicionado a este edificio, o que iban a meter mucho equipo de cómputo, y ese equipo de cómputo iba a consumir mucha electricidad, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, yo puedo saber qué va a pasar inmediatamente cuando estoy entregando el edificio construido, pero no sabe quién lo va a utilizar en el futuro y qué uso le van a dar y aparte cómo lo van a estar modificando. Y yo puedo suponer que estos materiales son fáciles de reciclar, fáciles de disponer, pero resulta que como lo modificaron, pues ya cambió todo. Entonces, lo único que puedo hacer es pensar en las construcciones, en las condiciones recién terminado. Este sería el impacto que vamos a tener por año, por mes, y suponer que a lo mejor durante los 50 años va a ser similar, ¿no? Es una proyección muy sencilla. Entonces, si yo no tengo forma de planear o de prever qué va a pasar en el futuro, ¿cómo puedo hacer que estos edificios sean a prueba del futuro, ¿no? Que pase lo que pase en el futuro, yo les facilite a esas personas de entre 20, 50 años el que reduzcan su impacto y así seguir con esta idea de el desarrollo sostenible. Entonces, para eso hay que pensar en la última etapa del ciclo de vida del edificio, que va a ser la disposición final. Y todos los edificios van a tener un final de vida útil, ¿no? O sea, no podemos construir monumentos a la eternidad y lo hemos visto en una gran cantidad de construcciones que han hecho las civilizaciones anteriores, ¿no? No sé si los mayas hayan esperado que sus zonas arqueológicas o sus templos más bien y sus grandes ciudades iban a terminar en ruinas y cubiertos totalmente por la selva. Y así le va a pasar eventualmente a todas nuestras construcciones, ¿no? Eh, entonces, todo edificio tarde o temprano va a acabar su vida útil. Y para muchos edificios va a ser más temprano que tarde, porque pasa dentro de los ciclos de la urbanización, que hay zonas que acaban siendo abandonadas o que tienen decaimiento por mala planeación, porque se retiran industrias o porque hay nuevos desarrollos y quedan en abandono esos edificios. Y esos edificios abandonados, que hay muchos por todas las ciudades del mundo, e incluso en zonas muy transitadas, es lo que se llama urban blight o manchas urbanas. Y este tipo de edificios llega un momento en el que se deterioran tanto que incluso la estructura acaba siendo inservible. Ya no es posible recuperarlo de ninguna manera. Y como ya no lo pudimos recuperar, eh, pues entonces hay que deshacernos del edificio y construir algo nuevo en esa zona. Entonces, es importante saber que no podemos evitar ese final de ciclo de vida de los edificios. Y también va a haber algunos otros edificios que por algún evento como un huracán o un sismo van a acabar siendo dañados. Cuando diseñamos edificios contra sismos, no diseñamos el edificio para que no se caiga ante cualquier sismo, sino que lo diseñamos, bueno, lo diseñamos para que no se caiga, pero no para que no quede inservible. Es decir, el objetivo es que la gente adentro sobreviva, pero a lo mejor el edificio tiene que demolerse eventualmente. Y entonces ahí hay un final de ciclo eh, de vida. Y también para cierto tipo de edificios va a haber materiales peligrosos como cuando se utilizaba el asbesto como aislante térmico, que es altamente cancerígeno, o también las centrales eléctricas, sobre todo las termoeléctricas, suelen guardar ahí ciertos compuestos peligrosos como arsénico, plomo, etcétera. Entonces hay varias opciones para llegar a ese final de ciclo de vida de los edificios. Y la primera, la más común, pero la menos deseable, va a ser la demolición. Y demoler simplemente significa deshacerse, destruir un edificio. Y para destruirlo necesitamos utilizar maquinaria pesada, dinamita, retroexcavadoras, bolas de demolición, y vamos a llegar a un residuo que tiene de todo un poco y que tiene muy poco valor, muy poca utilidad, que es lo que llamamos el cascajo. Eh, Tristemente, en nuestro país casi todo ese cascajo se va y se tira ilegalmente en zonas naturales o incluso se llega a utilizar como material de relleno, ¿no? Se hacen terraplenes con cascajo y geotécnicamente es pues, muy malo porque tiene características muy variables ese material. Entonces, o lo mandan a barrancas o lo mandan a rellenos y cualquiera de las dos opciones tiene un impacto importante. Pero también es problemático porque no lo puedo separar y no lo puedo reciclar porque está muy mezclado y no tiene características diferentes los materiales para poderlo separar. Entonces,
todo este cascajo tendría que mandarse a rellenos sanitarios. Ya vimos que rellenos sanitarios no es un elemento dentro de la economía circular, simplemente es agarrar eh, todos los residuos, meterlos en un pañalito, enterrarlo, meterlo abajo de la alfombra y pretender que no va a suceder y que sea problema de la gente del problema, del futuro. Y eso no va a ser un elemento de desarrollo sostenible. Entonces, la otra opción que tenemos es la de construcción. Y con la de construcción, lo que vamos a hacer es desarmar el edificio. Por eso es deconstruir. En vez de ir poniendo, ensamblándolo poco a poco, vamos haciendo lo opuesto. Entonces, quito la ventana, de la ventana desarmo el marco, la cancelería, quito el vidrio, voy quitando las puertas, a lo mejor quito el acabado, después quito el concreto, quito la mampostería, quito las varillas, quito el acero, y así al irlo quitando poco a poco, pues llego a residuos totalmente separados. También, obviamente, esto va a tomar mucho más tiempo que el demoler un edificio y va a tener un costo mucho mayor. Y no siempre va a ser, no va a estar dentro del interés económico de la empresa constructora, ¿no? Entonces, a lo mejor serían cosas que habría que normar o obligar a las empresas a que lo hicieran. Y con esto vas a generar menos polvo, menos ruido, y podemos empezar a reciclar los materiales. Entonces ya el restante que se tiene que mandar a relleno sanitario es muy, 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 muy pequeño. Entonces el vidrio pues se puede reciclar infinitamente, o sea, tiene las mismas características del upcycling. La madera y el plástico, la madera, si no tiene ciertos tratamientos, por ejemplo, ignífugos o de pesticidas, se podría compostar y si no, junto con el plástico se lleva a una termovalorización. Los ladrillos y la mampostería por lo general se tritura y se puede utilizar para pistas de ejercicios o para hacer caminos peatonales. Y el concreto se puede pulverizar y se puede utilizar como agregado en nuevo concreto, pero ese concreto tiene que ser de baja resistencia para banquetas, para pavimento de poca carga, para bardas, porque ese agregado, o sea, en un concreto virgen, el agregado es muy resistente. Entonces, cuando hay una falla, por ejemplo, por cortante, la falla no rompe el agregado, sino que va como que recorriendo esos espacios intersticiales entre el agregado, como pasa con la mampostería, que realmente no se rompe la mampostería la mayoría de las veces, sino que la fractura es por la junta. Pero este agregado reciclado de concreto, pues sí es más frágil y sí se puede partir el agregado. Entonces eso da resistencias menores. Entonces no podemos hacer un edificio de varios pisos de concreto reciclado, pero sí se puede utilizar para cosas de baja resistencia. Entonces la Ciudad de México tiene una planta de concreto reciclado que está subutilizada, realmente se le está acumulando el concreto reciclado y no hay quien lo utilice, porque también la norma, aunque lo pide, como que no hay nadie que verifique que realmente se esté utilizando ese concreto reciclado. Y en realidad existe mucho mercado para poder utilizarlo. Entonces sí, tenemos por ahí una norma de residuos de la construcción que de hecho se actualizó hace muy poco y que obliga a que utilicemos materiales reciclados, pero es bastante limitado su alcance y también el, la observancia de su cumplimiento. Ya dijimos que podemos hacer demolición y mejor de construcción, pero incluso el mejor elemento al final del ciclo de vida es cerrar el ciclo totalmente, es reutilizar el edificio. En vez de disponerlo finalmente, mantenemos que se esté utilizando, a lo mejor en algo totalmente diferente. Y eso sí es algo que yo puedo controlar. Todo esto lo puedo controlar desde que yo construí el edificio. Puedo planear qué tan fácil va a ser demolerlo, de construirlo. Puedo facilitarlo, complicarle la vida a las personas dentro de 50, 100 años. Pero la parte de la reutilización también la puedo planear. Yo puedo buscar diseñar edificios que vayan a ser más duraderos. Entonces, la forma de realizar edificios más duraderos, que además ese reuso que va a tener puede llegar a ser dentro de un área diferente. Por ejemplo, en Europa hay muchas iglesias que como ya la gente es poco religiosa, ya no son propiedad de la iglesia, sino que son centros culturales, teatros, restaurantes, y es el mismo cascarón o la misma estructura que se está utilizando, pero ya no es un centro religioso. O también en muchas economías postindustriales, y lo hemos visto mucho en México, por ejemplo, la Plaza de Loreto, que era una fábrica
de ladrillos, pero dejó de utilizarse y ahora es un centro comercial. Y hay muchos ejemplos así en muchas partes del mundo, como como plazas, como oficinas, etcétera. También esto aumenta por lo general el valor de la zona y hay que tener cuidado con cómo lo hacemos o planear y llevar a todas las personas involucradas en conjunto para no generar gentrificación. Es un ejemplo que tenemos es el frontón de México. Ya en la actualidad prácticamente nadie juega frontón, ¿no? Si le hablan, preguntan a sus abuelos o gente ya, no sé, 80 90 años, pues sí era bastante popular el frontón en aquel entonces. Y este edificio que está justo enfrente de del Monumento a la Revolución estuvo abandonado durante mucho tiempo porque nadie lo utilizaba y habían por ahí unos pleitos legales. Y alrededor de todo esto hay rascacielos bastante grandes, entonces la idea de poder demoler esto y construir un edificio gigantesco era muy grande. Pero en la actualidad ya está remodelado y todavía tiene por ahí unas canchas de frontón y de high alá y otras cosas. Y hay un hotel, hay restaurantes, hay un centro comercial. Entonces se cambió el uso que tiene el edificio. Y la razón de por qué hemos podido utilizar o reutilizar este edificio es principalmente por su valor arquitectónico. Esa es una de las formas más fáciles de hacer un edificio que dure. Si en los centros históricos los edificios tienen 300, 400, 500 años, en Europa hasta 1000 años, porque son edificios valiosos que ha valido la pena preservar y seguir utilizando. Entonces, desde un buen diseño arquitectónico yo puedo hacer algo que dure, o también hay muchos edificios de los 70s, 80s que son bastante feos y nadie se lamenta cuando los demuelen. Pero hay otros como el Poliforum de Siqueiros, que cuando lo quieren tirar decimos, oye, no puedes tirar eso es muy valioso, hay que seguirlo utilizando de una u otra forma. Además de ese valor arquitectónico importante, pues hay que facilitar el cambio de uso, es decir, que tengamos una sobrecapacidad estructural para poder darle otro uso que a lo mejor dé mayores solicitaciones, que tengamos materiales y acabados durables, que las instalaciones puedan accesarse, puedan ser accedidas fácilmente, que se puedan modificar y que no estén a lo mejor coladas dentro del concreto, que todo esté regularmente espaciado, que las losas sean planas para o sea, que no haya rampas, que no haya cosas que se levanten, que uno pueda tener un plan abierto o cerrado, que pueda estarlo modificando fácilmente para dar diferentes usos. Y para eso, idealmente habría que utilizar columnas y quitar muros de cargas, ¿no? Que esos muros sean simplemente divisorios y tener mayores alturas de entrepiso y ya si yo quiero modificarlo, pues simplemente pongo un cielo raso. Pero si necesito una mayor altura, no hay ningún problema, el edificio me lo está permitiendo. Entonces, con este tipo de estrategias, podríamos nosotros facilitarle a los habitantes futuros, aunque no sepamos quiénes sean, no sepamos para qué lo van a hacer, pero hay mayor versatilidad. Entonces, la versatilidad nos va a dar mayor durabilidad y nos va a dar mayor sustentabilidad, porque va a ser más resiliente nuestro diseño. Entonces, de esta manera podremos alargar la etapa operativa y diluir el impacto incorporado. Y si aparte reducimos la etapa operativa a través de la implementación de estrategias de diseño bioclimático, podemos hacer un edificio que tenga en toda su vida útil un impacto pequeño y además facilitarle a los habitantes futuros el eventualmente que puedan reutilizar y cerrar ese ciclo de la economía circular de nuestro edificio. Ahora vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a dejar de hablar de edificios, pero vamos a seguir hablando del entorno construido. Y bueno, hemos hablado toda la clase de edificios porque así se llama, ¿no? Se llama justamente edificios sustentables. Y al llamarse edificios sustentables, pues nos hemos quitado de otros proyectos de obra civil que hacemos los ingenieros, como por ejemplo pueden ser puentes, carreteras, presas, etcétera, donde también podríamos intentar preguntarnos, ¿no? De cómo podemos implementar la sustentabilidad en estas obras. O tan solo es posible implementarla. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos en primera instancia. Hay que reconocer que la industria de la construcción es de las más contaminantes, que tiene los mayores problemas de corrupción y que tiene menores avances tecnológicos
administrativos e industriales. O sea, la verdad, o sea, los ingenieros civiles vivimos, comparados con muchas otras ingenierías, varios siglos en el pasado. Y ese es un problema, porque también en toda esta parte de sustentabilidad, pues estamos muy atrás. También el que tengamos estas características, pues tiene ciertas razones, ¿no? Porque no es como que construyamos autos y que construyamos 50,000 autos en un año, ¿no? Construimos un edificio que a lo mejor tarda 5 o 10 años en construirse, por eso se va moviendo mucho más lento todo este procedimiento y las vías útiles de las cosas que construimos son mucho más largas. Pero el asunto es que cualquier construcción, o sea, esa idea de Living Building Challenge, donde hacemos edificios que tengan un impacto positivo y que estén aportando, pues no existe, ¿no? O sea, eso realmente es greenwashing. No hay ninguna, o sea, no va a haber ningún animal, ningún ecosistema que esté más contento porque haya un edificio que no lo hubiera. O sea, no somos capaces de aportarle nada a la naturaleza con estos edificios. Siempre hay un impacto negativo, no hay forma de quitarlo. Pero también son necesarios los edificios, ¿no? O sea, no vamos a vivir, bueno, ahí va a depender de qué quiera uno, ¿no? Si queremos regresar a vivir en la selva o en las cuevas, que también podría ser válido, pues sí podemos deshacernos de la ingeniería civil. Pero si queremos un estilo de vida moderno, pues va a ser necesario tener estas obras. Pero estas obras tienen un cierto impacto. Entonces, ¿cómo podemos conciliar eso de querer tener un estilo de vida sustentable, reducir el impacto, pero forzosamente hay un impacto que no podemos quitar? O sea, hay destrucción del medio ambiente. Entonces, por un lado hay que pensar cuál es el objetivo de la ingeniería civil o para qué estamos haciendo esto. Y la idea es poder mejorar la calidad de vida de las personas a través de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces hay que mejorar nuestra calidad de vida, pero también procurar que se mantenga la calidad de vida de las personas futuras. Y dentro de esos objetivos del desarrollo sostenible, nuestra calidad de vida depende de los entornos naturales, depende de los servicios ecológicos. Entonces, si destruimos los ecosistemas, afectamos nuestra calidad de vida. Es decir, no está la ingeniería civil para construir obras de vanidad, para decir, puedo construir el edificio más alto del mundo de 800 metros. ¿Por qué? Pues simplemente para ver que era un gran logro de la ingeniería y un gran reto, ¿no? Y hacer el puente más grande del mundo, más alto del mundo, la carretera mayor, hacer islas en el mar y hacer un aeropuerto gigantesco y hacer todo lo más grande posible del mundo, simplemente porque es un reto y porque es complicado, ¿no? Eh, no tiene ningún sentido eso, o sea, no tiene sentido construir castillos de arena. Y si hacemos eso, pues no sirve para nada tener la ingeniería. Tienen que tener un verdadero fin, no simplemente hacerlo para sentirnos bien o para tener un mayor logro. Entonces, cuando nos quitamos las obras de vanidad, cuando nos quitamos las obras innecesarias, que ahí una buena pregunta sería ver, bueno, ¿cuánto de lo que construimos es obra de vanidad o cuánto es realmente necesario? Y a lo mejor nos damos cuenta que hay muchas cosas que realmente no nos están aportando mucho o no están aportando directamente a nuestra calidad de vida, o solamente son para que alguien se enriquezca y no para mejorar toda la población. Pero aún así, cuando nos quitamos toda esa paja, vamos a ver que hay muchas obras de infraestructura que siguen siendo necesarias, que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Y vamos a ver que esas obras de infraestructura, como redes eléctricas, eh, sistemas de transporte público, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, etcétera, sigue teniendo un impacto y sigue habiendo destrucción del medio ambiente. Entonces, pero entre más aumentamos esa infraestructura, más beneficios tenemos. Entonces tenemos que estar dispuestos a asumir un riesgo, dispuestos a asumir una destrucción ambiental y vivir con esa destrucción ambiental que nosotros estuvimos dispuestos a asumir o quisimos aceptar, que no es un tema sencillo. Y si uno le pregunta a 10 personas y 10 personas de rubros diferentes, ese balance entre qué tanta infraestructura y qué tanta destrucción, pues va a ser muy diferente, ¿no? Habrá gente que diga, no, pues prácticamente tenemos que vivir otra vez de la naturaleza, todos vivir de la tierra, hay que caminar, no hay que utilizar transporte motorizado, absolutamente nada. Y podría ser un argumento perfectamente válido, mientras tengamos buenos estándares de vida, y también sería posible tener buenos estándares de vida en esas condiciones. Y habrá quien diga, no, pues todo tiene que ser tecnológico, tenemos que utilizar, aprovechar tanto como podamos la tecnología, hay que construir tanto como podamos, movernos más rápido, hacer las cosas mejores siempre. Y en ese momento viviríamos en un entorno mucho más artificial y también podría llegar a ser válido eso, pero habríamos que asumir y vivir con toda esa destrucción del medio ambiente que hicimos.
y preguntarnos si realmente tenemos el derecho a destruir el medio ambiente, si la tierra y la naturaleza es nuestra para moverla a nuestro placer y si está para servirnos, o si, como hemos dicho en clases anteriores, somos simplemente un ciclo más, un elemento más de ese engranaje de la naturaleza, de ese sistema completo, y tenemos que simplemente cumplir nuestra parte y cuidar o dejar que lo demás sea. No hay una respuesta segura y probablemente varias de las posibles respuestas, aunque sean opuestas entre sí, podrían ser válidas. Entonces, más allá de esa discusión, pues pensar en el tipo de obras y las que se tengan que construir, pues cómo podríamos intentar reducir ese impacto que tuviéramos. Desde la propia construcción hay muchas cosas que podemos hacer y tomar justamente esta idea de tomar los desarrollos industriales modernos eh, y aprovechar la tecnología. Entonces, por ahí podemos utilizar elementos prefabricados o modulares que ya están fabricando en sitio, te minimizan los residuos, minimizan el desperdicio y nos permiten hacer la economía de escala, es decir, hacer más eficiente y a menor costo. Pero también estos prefabricados suelen ser acaparados por grandes empresas. Entonces, en vez de a lo mejor la construcción que puede ser por pequeños productores como los albañiles o empresarios independientes como arquitectos, ingenieros civiles, ahora todo nos lo estaría generando una gran empresa que vendería todo. Entonces, eso no es sostenible ni socialmente ni económicamente, porque estamos concentrando la riqueza y promoviendo la desigualdad. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Podemos utilizar el BIM, que sí ha crecido muy rápidamente porque nos permite optimizar todo el ciclo de vida, nos permite cambiar rápidamente en el diseño y ver cómo va a aplicar en la operación, nos permite ver cómo va a ser ese proceso constructivo y cómo va a ser ese proceso de construcción. Eh, También si vamos a hacer el problema de la construcción es que muchas veces puede ser un proceso artesanal. Lo mismo, si yo hago un carro, hago 10.000 veces exactamente el mismo carro y puedo automatizarlo. Pero si yo hago 10.000 casas, las 10.000 casas podrían llegar a ser diferentes, 10.000 puentes diferentes, y en cada uno hay que tener casos distintos. Entonces, habría que buscar cómo eh, encontrar estos elementos repetitivos y en tener procedimientos constructivos estándares, tener más eficiencia, reutilizar materiales como la simbre, reducir ese desperdicio. Eh, y en la ingeniería industrial tienen otros conceptos como el Lean Construction, bueno, o sea, que lo hemos traído a la ingeniería civil como el Lean Construction, que es eh, desde la planeación, en vez de tener inventarios, podemos tener que todo esté funcionando sobre esa cadena de suministro de manera justa. O sea, cuando necesito algo, lo pido y lo fabrican. No estoy almacenando cosas que no necesito. Y es lo que se llama el just in time. O la planeación, en vez de ver desde desde el inicio hacia adelante, ver lo que quiero tener y planear hacia atrás, es decir, de meta hacia atrás tomar elementos que aplican mucho los japoneses como la mejora continua, es decir, cada día ver qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede hacer mejor. Y siempre hay algo que se puede hacer mejor. Y aprovechar otros avances tecnológicos que están surgiendo, como la impresión en 3D. O sea, ya es posible imprimir en 3D con concreto y se han hecho casas impresas en 3D, ¿no? Entonces, ver cómo nos va a llevar a una revolución tecnológica en la construcción esos desarrollos. Y ya por último, pues una gran parte es en la planeación, ¿no? O sea, es muy bien sabido que por más que estudiemos mucho de planeación, pareciera ser que no es tan buena la planeación que hacemos, ¿no? Porque todos los edificios, o sea, es mínimo el porcentaje de edificios que acaban a tiempo o acaban en precio correcto, ¿no? Y el tardarnos más y el que cueste más, estamos desperdiciando recursos, energía y materiales. Es una buena planeación óptima y quitando todo ese lastre que tenemos de los ciclos políticos, de los intereses económicos, tanto de los clientes como de las propias empresas, nos podría ayudar a ser más eficientes. Desde una operación, desde la operación de una propia empresa de la construcción, podemos ayudar a ser más sostenibles. Ahora, en otro tipo o sea, hablando de obras particulares, pues un tipo de construcción que tenemos son las presas. Y las presas tienen varias ventajas. Nos dan energía eléctrica muy barata y que es muy flexible. Si podemos cambiar rápidamente la cantidad de energía eléctrica que estamos generando para ajustarnos a esas subidas y bajadas de la demanda, podemos
aprovechar un recurso que tenemos en parte del año, que son las lluvias, para generar electricidad durante todo el año. Nos permite tecnificar distritos de riego y aumentar la cantidad de alimentos que estamos produciendo. Por lo general tiene pocas emisiones de CO2, aunque como quedan inundadas materia vegetal como bosques, praderas, todo eso se descompone anaerobiamente. Entonces, a veces y en ciertos casos, hay presas que durante los primeros 10 años de su vida útil, la energía eléctrica generada contamina más o genera más emisiones incluso que las carboeléctricas. Entonces, habría que estudiarlo caso por caso. Pero por el otro lado, tiene una cantidad gigantesca de desventajas, que es hemos logrado inventar la forma de destruir más rápido y a mayor escala tanta área como sea posible. Construimos una presa y de pronto modificamos totalmente el medio que nos está rodeando y estamos acabando con ecosistemas completos, con millones de organismos. Podemos extinguir varias especies al construir una presa, simplemente por poner una pequeña cortina que está modificando todo el ciclo hidrológico. Entonces, por ejemplo, en Indonesia descubrieron una nueva especie de orangutanes, que hay como 8 especies en el mundo y vieron que había 800 individuos. Y una empresa china llegó, puso una presa, o dijo, voy a poner una presa, y dijo, oye, pero es una zona protegida, ¿qué pasa con los orangutanes? Y simplemente dijo la empresa, bueno, es que yo no voy a matar a un solo orangután, entonces no hay problema. Pero se dieron cuenta que estábamos fragmentando en dos a la comunidad de orangutanes y que al quedar fragmentados iba a haber una escasez de recursos genéticos y que pues simplemente iban a acabar enfermando estas poblaciones y iban a acabar muriendo. O sea, aunque no matáramos un solo orangután, estábamos condenando a la extinción a esta nueva especie. Por otro lado, también frenamos el ciclo de transporte de sedimentos, entonces ya no llegan sedimentos a los deltas, los deltas se erosionan, las ciudades que hay ahí se hunden, perdemos fertilidad en el terreno, avanza el frente de agua salada y por otro lado hay asolves en las plantas, en las centrales hidroeléctricas. Hay otras especies que necesitan moverse longitudinalmente a lo largo del río, como los salmones, y también vamos a condenarlos a la extinción. Y en general, todo ese régimen de flujo que está cambiando va a afectar fuertemente al ecosistema. También, a lo mejor en los 40, 50, pues donde no había otra opción más que hacer presas o no sabíamos qué alternativas había y no conocíamos tanto los impactos, pues sí, era uno de los grandes logros de la ingeniería civil y el construir presas era el objetivo que podía tener cualquier ingeniero. Pero ahora sabemos que hay muchas mejores opciones. Hay formas más fáciles de generar electricidad, más baratas, más rápidas, a un menor costo, con un menor impacto. También hay otras formas de abastecer de agua. Podemos reducir la cantidad de agua que estamos utilizando, podemos captar agua pluvial, etcétera. Podemos utilizar sistemas de riego eficientes. Entonces ya no hay mucha justificación para construir presas. O sea, ya son demasiados los impactos que tenemos contra los beneficios que estamos teniendo. Entonces ese balance de destrucción del ambiente contra beneficios que obtenemos ya no juega a favor de las presas porque hay muchas alternativas. Entonces, no tiene sentido ya construir presas. Y no porque construyamos presas nuevas quiere decir que a lo mejor la ingeniería hidráulica deja de tener sentido en la vida, ¿no? Hay muchas más obras y diseños de ingeniería de enorme complejidad que podemos llegar a hacer. O sea, no quiere decir que se acabe el pilar de la ingeniería civil o tiene que ir evolucionando esta carrera. O sea, no podemos seguir construyendo o haciendo lo mismo que hacíamos hace 100, 200 años, ¿no? O sea, tenemos que ir cambiando. Eh, pero también no siempre, hay presas que sí se pueden desmantelar, pero si ya no están dando beneficios las presas, pues conviene seguir aprovechando esos beneficios que nos están dando las presas. Entonces, nos conviene que todas las presas generen electricidad, y aumentar la electricidad que pueden generar y que sea más flexible con la repotenciación de las centrales eléctricas o que nos permitan adaptarnos a esa nueva mezcla energética, esa transición energética donde las energías renovables necesitan almacenamiento de energía y las centrales hidroeléctricas nos lo pueden dar a través de rebombeos. Entonces, además, otra desventaja que tienen pues es en la
los partes social, ¿no? Que suelen, no se consulta a quién va a afectar, solemos desplazar a comunidades indígenas, comunidades marginadas y suelen ser sitios sagrados. Entonces, una vez en una plática, un ingeniero nos hablaba de la presa en Nayarit, creo que Infiernillo es la que está en Nayarit, ¿no? Y nos decía, bueno, si ustedes van a Tepic y le preguntan a la gente, pues todo el mundo quiere más presas, ¿no? Porque pues, en Tepic tuvo un enorme desarrollo económico y explotó la economía de la ciudad. Pero claro que ellos no fueron los afectados. O sea, habría que preguntarle a las comunidades de huicholes si realmente quieren otra presa y seguramente van a decir que no, porque perdieron una gran cantidad de terrenos y dijimos que las comunidades indígenas están ancladas en el sitio y en el contexto. Era muy importante esos espacios en los que están viviendo porque están fuertemente arraigados a su cultura. Estamos destruyendo prácticamente una cultura completa al inundar un espacio, además, sin preguntarles. Pues hay que tener cuidado con esa parte. Otro tipo de obra de ingeniería que podríamos tener serían las carreteras. Eh, el problema de las carreteras es que pues también estamos deforestando y estamos cortando en dos un ecosistema y cuando los animales quieran cruzar, pues la mayoría se mueren atropellados. Es una forma de hacer eso, es evitar que haya tantos carriles contiguos, ¿sí? No tener veintitantos carriles juntos como tienen las carreteras en Houston, sino tener a lo mejor carriles de un lado, unos cuantos, tener un camellón y tener los otros carriles. Entonces así las especies pueden cruzar por partes y disminuir el riesgo de ser atropelladas. La otra opción es tener puentes de biodiversidad, que es como lo que tenemos aquí. Ven, un camellón que está generando cierto amortiguamiento, hay posibilidad de cruzar en dos etapas y un puente de biodiversidad que permite que también las especies crucen por arriba sin verse afectadas por esa vegetación, por ese tránsito de los vehículos. También, por lo general, cuando construimos una carretera, siempre hay un derecho de vía reservado a cada lado. Una parte que no es carretera, pero pues sí es propiedad de ese proyecto, ¿no? A veces se hace con la finalidad de poder expandir la carretera fácilmente y pues no tener que volver a invertir o tener la dificultad de volver a comprar todo ese derecho de vida y expropiarlo. Y pues también tiene que haber cierta zona de amortiguamiento. Pero cuando yo construyo una carretera, aunque la carretera vaya a ser únicamente esta parte que tenemos aquí, este pavimento, pues aprovecho el derecho de vía, talo todo el bosque que hay ahí en el derecho de vía, me lo acabo y eso me permite maniobrar muy fácilmente, aunque no fuera tan necesario, ¿no? Sería también posible construir de manera lineal y en un espacio mucho más estrecho. Es decir, este derecho de vía no lo voy a utilizar, es propiedad de la carretera, pero lo dejo de manera natural o lo dejo con bosques. Y así en algún momento quiero expandir la carretera, pues sí, talo y aplico, me expando un poco. Pero en la construcción, pues sí es innecesario tener todo este terreno que va a estar erosionándose continuamente. Otra cosa que hay que cuidar también es la parte hidrológica. Por lo general modificamos las condiciones hidrológicas, entonces habría que aplicar la infraestructura verde, el desarrollo de bajo impacto para minimizar las condiciones hidrológicas y disminuir la contaminación por ruido que afecta a los humanos y a los animales. Entonces podemos usar pavimentos silenciosos, podemos utilizar barreras de ruido, etcétera. Otro tipo de obra civil que tenemos son los puentes. También hay que tener cuidado ahí en un río que puede modificar ese régimen de flujo y el transporte de sedimentos. Entonces hay que estudiar muy bien esa parte hidráulica y fluvial y tener en cuenta el final del ciclo de vida del edificio. Y ahí es donde volvemos a hablar entre acero y concreto. Un puente metálico, por lo general, tiene mayores vidas útiles porque se puede estar pintando el metal para protegerlo de la corrosión, que es un poco más difícil con el concreto cuando empiezan a aparecer grietas. Y aunque se corroa, pues yo puedo reciclar el puente al final de su ciclo de vida. También un puente metálico es muy fácil de ampliar y de reestructurar. Pues simplemente hay que agregar vigas, hay que poner un par de remaches extra, poner contraventeos, etcétera, que a lo mejor reestructurar para dar mayor capacidad de carga, mayor capacidad de flujo vehicular. Para un puente de concreto se complica bastante la situación. Y también, pues hay que preguntarse para carreteras, para puentes y para el transporte en general, ¿qué tan necesario es? Si no estamos simplemente induciendo la demanda que no existiría. Eh,
Y por otro lado, también dentro de ese proceso constructivo, la maquinaria de movimiento de tierra suele ser muy poco eficiente, suele tener emisiones muy altas, quema el diésel de manera muy rápida. Y ya existe maquinaria de movimiento de tierras que es eléctrica. Y como el problema de muchos vehículos eléctricos, pues es justamente que pesan mucho, porque la batería es muy pesada. Pero para mucha maquinaria de movimiento de tierras es necesario que sea pesado el vehículo. Necesitamos un lastre. Y entonces, pues las baterías nos podrían ayudar para hacer ese lastre y darnos la compactación que necesitamos. O en vez de tener baterías, pues tener simplemente algo que esté conectado a la red eléctrica. Entonces, a lo mejor podríamos, dentro de nuestro proceso constructivo, primero hacer la obra de distribución eléctrica y al tener ese suministro poder trabajar con esta maquinaria eléctrica. Es decir, como trabajar entre un montacargas de diésel y un montacargas eléctrico, ¿no? Conviene trabajar con el montacargas eléctrico. Y sobre todo esta maquinaria eléctrica, esta maquinaria de movimiento de tierras eléctrica que empezó a usarse en las minas y en algunos túneles, pues habría que utilizarla a mayor escala en toda la industria de la construcción. Y entonces llegando a la parte de túneles, pues un túnel nos ayuda a reducir el impacto de uso de suelos. Estos niveles anaeróbicos que hablamos, pues no estamos haciendo ninguna modificación arriba porque todo va por abajo. Hay que tener cuidado que no afectemos el comportamiento hidrológico, o sea, que no haya flujo de agua por ahí por el puente o en las salidas y entradas del puente. Y aunque se habla que es un poco más sustentable hacer un túnel, pues hay que tener en cuenta que necesitamos muchísima más energía para construir un túnel que para construir una vía sobre el terreno. Y también que se genera una cantidad de ruido gigantesca, también sobre todo a la salida de los túneles, como se empuje el aire como pistón, puede haber mucho ruido y afectar a quienes están, a personas y animales que están allá afuera, y que operar y mantener un túnel es mucho más caro que una carretera normal, ¿no? Entonces eso genera una alta huella de carbono para el túnel. Entonces ahí eh, estamos compensando unos impactos, pero a lo mejor estamos aumentando otros impactos. Entonces hay que tener cuidado ahí de no quedarnos con un solo tipo de impacto. Y hay también generaciones de residuos muy grandes, como los lodos bentoníticos. O sea, los agregados que escabemos habría que caracterizarlos y ver si se pueden utilizar para terraplenes, para concreto, etcétera, ¿no? Y los lodos bentoníticos, una solución fácil que se hace es ponerles un agregado polimérico para solidificarlos y mandarlos al relleno sanitario. Pero entonces metemos metros cúbicos y metros cúbicos de material no biodegradable al relleno sanitario. Entonces habría que ver cómo deshidratar esos lodos bentoníticos y darles algún otro uso como compostaje o como agregado mejorador de suelos, etcétera, dependiendo de las características que tengan. O sea, escoger la bentonita adecuada. Otro problema en las excavaciones y en las cimentaciones que muchas veces cuando se hace bombeo de achique para bajar el nivel de aguas freático, el agua se desperdicia y se manda al drenaje. Entonces, habría que reutilizar esa agua que estamos bombeando. Y para muchos servicios públicos urbanos, como tuberías de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, pues muchas veces se tiene que construir una zanja, es decir, excavar para meter el servicio. Y a lo mejor si ya acabo yo de pavimentar, pero resulta que tengo que cambiar la tubería de agua potable, pues rompo el pavimento, genero ruido, afectaciones a los vecinos, a los locales, y pues ya destruí el pavimento y el pavimento va a durar mucho menos. Entonces, todo menos sustentable. Entonces ya hay tecnologías sin zanja, tecnologías trenchless, que es, existe una asociación norteamericana que es NAST, North American Society for Trenchless Technology, que les invito a que investiguen sobre eso, que existe un capítulo estudiantil que está hablando sobre estas tecnologías, y al construir todo sin excavar, todo que sea subterráneo, con ciertos métodos que nos hacen necesaria la zanja, estamos reduciendo impactos de ruido, generando menos polvo, generando menos impactos económicos y sociales. En cuanto a los puertos pues sí tienen una operación extremadamente ineficiente y tienen muchos impactos. Y nosotros muchas veces nos encargamos de operar los puertos. Eh, es una tontería que cuando un barco está anclado, sigue utilizando su motor para generar energía en vez de conectarse a la energía eléctrica, entonces siguen quemando combustible. Eh, si está muy saturado el puerto, el barco está esperando en alta mar y tiene los motores encendidos, aunque esté totalmente detenido. Y no hay una regulación internacional de las emisiones de motores de barcos, entonces utilizan el combustible más barato y la fracción más pesada, que es el combustóleo, y emiten mucho azufre.
Entonces, eso genera gran contaminación. De hecho, en México somos especialistas en generar combustóleo y es como hemos aumentado la productividad de las refinerías en los últimos años. Y el petróleo mexicano pues tiene una gran cantidad de azufre. Entonces, ahí estamos generando un impacto muy fuerte. Que mientras otros automóviles e incluso aviones tienen más regulaciones en el combustible. Pero parece ser que ya hay un tratado que se está haciendo de alta mar para reducir esas emisiones y esos impactos. También los barcos viejos, pues vamos a cualquier tiradero en un país en desarrollo y ahí lo aventamos. El movimiento de los barcos, los sonares, la exploración geofísica, etcétera, genera ruido submarino que evita la comunicación entre animales. Y todo el agua que utilizan los barcos la tiran al mar, ¿no? Sin importar la calidad que ésta tenga. Entonces, muchos barcos pueden llenar agua en el fondo para cambiar qué tan, por ejemplo, un barco que está carguero, que está acostumbrado a tener muchos contenedores y eso le da cierto nivel sobre el mar, de que cierta parte de la eslora está bajo el agua, pero si no está cargado va a subir mucho. Lo que hacen es llenar agua en el fondo, que va a ser el agua de lastre, y eso lo vuelve a bajar. Pero como estamos llenando dentro de la cubierta del barco, pues ahí puede contaminarse con metales, aceites, etcétera. También va a haber cierta agua que se va a estar infiltrando de una forma u otra al barco, porque no es totalmente estanco nuestra cubierta, y ese es el agua de fondo, que también puede contaminarse. Bueno, siempre va a haber generación de aguas residuales. Entonces, por lo general, esas tres aguas las avientan como van al mar sin tratarla. Y bueno, el dragado que hacemos para los puertos también destruye totalmente la vida submarina y genera erosión que va a afectar todavía más lugares. Y además, como que nos encanta construir los puertos en zonas delicadas ecológicas, como en arrecifes. Y en México, la expansión del puerto de Veracruz, pues iba o se está construyendo, donde tenemos uno de los arrecifes más grandes del país, ¿no? Pues ahí estamos destruyendo todavía zonas más delicadas y que habría que cuidar más. Es que podemos hacer, pues es simplemente, o sea, son cosas, o sea, hacer bien las cosas, no tiene mucha complicación aquí, ¿no? O sea, tener que los puertos tengan, y los puertos y los barcos tengan plantas de tratamiento de aguas industriales para mejorar la calidad de las descargas, que las embarcaciones vayan un poco más lenta, o sea, con bajar un poco la velocidad baja mucho el nivel de ruido, obligar a que los combustibles sean libres de azufre, que sean más eficientes los motores, que haya fuentes de energía eléctrica para que cuando estén anclados los barcos, pues estén utilizando esa energía eléctrica y no estén quemando combustible. Tener una buena planeación de la capacidad portuaria, que eso lo hacemos, esa parte del transporte y de la optimización, la hacemos los ingenieros civiles. Es algo que nos encarga, podrían encargarse los industriales, pero lo hemos hecho nosotros. Entonces, con esa mejor planeación podremos evitar saturación y embotellamiento en puertos y evitar que estén en alta mar esperando. Y pues simplemente proteger estrictamente manglares y arrecifes y que se construyan en otros lados donde no sean tan delicados ecológicamente. En cuanto a los aeropuertos, el propio edificio se puede construir con estándares de sustentabilidad y sacar certificación. De hecho, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México iba a tener certificación LEED Platino, iba a ser el edificio más grande del mundo con LEED Platino, pero también iba a tener el estacionamiento más grande del mundo, ¿no? Entonces es un poco ilógico y es la idea que a veces se piensa que la certificación LEED puede ser greenwashing, ¿no? O sea, en vez del estacionamiento más grande del mundo, hubieras invertido ese dinero en hacer el transporte público más eficiente para poder llegar al aeropuerto. Pero por otro lado, la aviación, pues es el medio de transporte, como ya vimos en la huella de carbono, el más contaminante por mucho, por kilómetros recorrido. Eh, y hay veces que hacen viajes extremadamente cortos, ¿no? O sea, hay gente que va a Veracruz o a veces hasta Cuernavaca en avión. Entonces, es mucho más rápido el viajar en tren bala, incluso para grandes distancias. Aunque a lo mejor yo diga que a Monterrey el avión hace hora y media y el tren haría 4 horas en viajar, yo diría, bueno, es que el tren hace más tiempo, pero realmente hay que pensar en el trayecto total, en puerta a puerta. Si yo me estoy haciendo hora y media para llegar al aeropuerto de México, tengo que estar una hora y media antes, hago hora y media en el avión y después el puerto de Monterrey está en medio de la nada y tengo que hacer otra hora y media para llegar, pues ya me hice como 6 horas en total, ¿no? Pero los trenes suelen tener las estaciones en los centros de las ciudades. Entonces, a lo mejor, y puedo yo llegar 5 minutos antes de que salga el tren. Entonces, a lo mejor me hago media hora para llegar a la estación de tren, 4 horas en el tren, media hora para llegar a donde vaya a llegar en Monterrey, y son 5 horas en total y sigue siendo menos tiempo
avión. Entonces, me convendría viajar, sería más conveniente viajar en tren y suele ser bastante más cómodo. Entonces, hay que cambiar esa política de desarrollo de transporte para construir menos aeropuertos y construir más trenes de alta velocidad. Incluso en países grandes como en México puede ser viable. Incluso en países grandes, muy grandes como en Estados Unidos, viajar dentro de una costa, dentro de otra costa es viable. Obviamente no voy a poder ir de Cancún a Tijuana en tren o de Nueva York a Los Ángeles. Eso sí va a tener que ser forzosamente en avión. Pero sí podré ir de Los Ángeles a San Francisco o de México a Guadalajara en tren en vez de de verme obligado por mi entorno a utilizar un avión. Hay por ahí biocombustibles que se pueden utilizar en los vuelos, pero o sea, hasta 50% del combustible total de un avión podría ser biocombustible. Es decir, todavía no podemos utilizar 100% de biocombustible, pero solamente 0.1% del combustible total que se utiliza en aviones es biológico. Entonces, no, aunque exista, pues no se utiliza en realidad. Y lo que principalmente se utiliza es el aceite de palma, que promueve la deforestación en Malasia, Indonesia, y mata orangutanes y todo eso. Y también requerimos cientos y cientos de hectáreas para poder hacer un vuelo transatlántico. Y por eso todas esas hectáreas a lo mejor se podrían mantener como terreno natural, como bosques, o hacer alimentos para toda la gente que vive en pobreza alimentaria en vez de dárselo a los privilegiados que pueden utilizar el avión, que es un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, también hay aviones eléctricos, pero son avionetas y pueden ir a distancias muy pequeñas porque todavía son muy pesadas las baterías y todavía hay pocos prospectos de cómo vamos a desarrollar aviones eléctricos de más capacidad o aviones de hidrógeno. Que realmente no sabemos cómo vamos a hacerle para bajar las emisiones que vamos a tener y ese impacto que tiene la aviación. Y sigue creciendo la industria de la aviación. Entonces, eso es algo que nos va a sacar totalmente de ruta en cuanto a los acuerdos de París. No sabemos todavía cómo resolver ese problema de la aviación. Y hay países que siguen todavía por el camino incorrecto, que es contaminar más, construir más, volar más, en vez de hacer esta idea de cambiar, hacer un cambio de modal de transporte o cambiar los hábitos de las personas. Y ya por último tenemos la infraestructura ferroviaria, que también tiene un impacto grande, pues a lo mismo que decíamos de las carreteras, de parte un ecosistema, atropella animales, como el Tren Maya que está atropellando jaguares, pero resulta que las vías férreas son mucho más pequeñas y el derecho de vía también es más pequeño que en una carretera. Y como va más concentrada las personas, cuando vemos cuánto espacio físico utiliza por usuario transportado es mucho menor. Entonces ahí tenemos un menor impacto en el uso de suelo y también como hay más tiempo entre paso de trenes, es más fácil que crucen las especies a que crucen en un, en una carretera, ¿no? Y también como es fácil detectar que se acerca un tren, o es más lento y es fácil detectar que se acerca porque empieza a vibrar la vía desde hace mucho tiempo antes de que llegue el tren y hay sonido, entonces es fácil evitar justamente ese paso del tren. Pero pues hay que construir trenes electrificados. No tiene sentido ya en la actualidad construir o utilizar locomotoras de diésel, que es lo que se va a hacer con el tren Maya. O sea, todos los trenes que hagamos tenían que ser electrificados y tenemos que generar electricidad con energías renovables. Hay países como la India que ya todo el sistema de trenes de la India va a va a utilizar energía eólica, el 100%. Y podríamos hacer eso en México. En México, todas las vías, las pocas vías férreas que tenemos que son de hace 100 años, o sea, no hemos construido nada en los últimos 100 años de vías férreas, y la mayoría pues no tienen electrificación, entonces tenemos que dedicarnos a construir catenarias para disminuir ese impacto. También hay un impacto social muy grande de que parten el tejido urbano dentro de una ciudad y generan mucho ruido, entonces ahí habría que buscar hacer trenes subterráneos, aunque es mucho más caro. Y un insumo constante que tienen que estar utilizando los trenes son los balastos, porque se van desintegrando. Entonces ahí habría que buscar fuentes de balastos que sean de agregados reciclados. Entonces, en realidad, pues sí, si tenemos que utilizar el transporte, el que menor impacto tiene es el ferroviario y tenemos que buscar promover ese transporte intraurbano e interurbano a través de la infraestructura ferroviaria, en oposición al transporte carretero y al transporte aéreo. Entonces, esta sesión, esta segunda parte de la sesión, simplemente era para unir todos estos conceptos que hemos ido viendo durante la clase y ver cómo podrían llegar a aplicarse a otro tipo de
obra civil, que más allá de los edificios, que es el objetivo principal de esta clase, y que vean que pues sí hay una que otra cosa que se puede hacer en diferentes obras como puertos, carreteras, etcétera.